Buenas tardes, bienvenidos todos a este webinar organizado por la Fundación ECO, donde de alguna forma vamos a poner en valor algo de lo que estamos inmersos, desde luego con la pandemia, pero de alguna forma también antes de la pandemia. Y es cómo se ha ido incorporando en lo que es la práctica clínica del día a día, la telemedicina, y cómo de alguna forma lo que es el hábito del tratamiento, del control de los pacientes, de los procesos diagnósticos han cambiado. Han cambiado y esto es algo que no es coyuntural y no es la reacción para poder sobrellevar un momento de crisis como es la pandemia, sino algo que también, como veremos, aprovechando todo el know-how que implica las nuevas tecnologías, lo que implica también la inteligencia artificial, lo que implica todo el desarrollo tecnológico, nos va a permitir poner en valor y conseguir un mejor control, una mejor percepción de los problemas acuciantes que ocurren en el contexto de lo que es nuestro día a día, en este caso concreto de cáncer. Vamos a ver cómo de alguna forma tenemos distintos casos donde la telemedicina está mejorando en tiempo real lo que es la calidad existencial, donde de alguna forma podemos ver que desde la prevención, desde el screening, el despistaje, el diagnóstico precoz, la incorporación en mecanismos de investigación clínica, de ensayos clínicos, en cómo de alguna forma abordar y afrontar cómo podemos ayudar al paciente a vivir con el cáncer y también a sus cuidadores. Esto es algo que ha cambiado y está cambiando la manera de actuar, la manera de manejar las situaciones con los pacientes de cáncer y con su entorno. Y por ello, y porque es de una realidad y de una urgencia clara, tenemos que concitar lo que las nuevas tecnologías nos están ofreciendo con lo que es la realidad clínica, con lo que de alguna forma es cómo tenemos que conseguir el máximo rédito posible para conseguir el máximo beneficio en este punto de cohesión entre lo que estábamos haciendo, lo que viene y lo que de alguna forma está ofreciendo claramente de valor añadido estas tecnologías con todo lo que conlleva. Para ello, hoy tenemos un elenco de lujo con nuestros ponentes y con lo que de alguna forma en su desarrollo, en su trabajo en el campo de la telemedicina y cómo abordarlo desde la perspectiva de cáncer puede ayudarnos. Sin más dilación, tengo el gusto de presentar a nuestra primera ponente, que es la doctora Miren Taberna, oncóloga médica, directora científica de Savana, que nos versará sobre las nuevas tendencias en la transformación digital en la salud. Miren, por favor, cuando quieras. Muchísimas gracias, Jesús, por la presentación. Agradecer a la Fundación ECO la posibilidad de estar con ustedes esta tarde. Es un placer. Y me pongo brevemente a explicarles sobre todo qué opciones tenemos y cómo la tecnología está afectando para mejor, por supuesto, en cuanto a la obtención de datos y al beneficio en salud para los pacientes con cáncer. A ver, intentaré pasar la diapositiva. Perdonadme un segundo. Perfecto, aquí estamos. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene actualmente la inteligencia artificial a nivel de salud? Se aplican en distintos puntos. Podemos hablar, por ejemplo, de la utilidad a nivel diagnóstico. A nivel diagnóstico lo podemos ver en la utilización y la gestión de gran cantidad de datos, por ejemplo, a nivel genómico. Cómo podemos también extraer información a través de la historia clínica electrónica y generar bases de datos estructuradas con muchísima información de los pacientes. También podemos utilizar técnicas como, por ejemplo, el Deep Learning para analizar imágenes que nos predigan, por ejemplo, un diagnóstico en un tipo de paciente. Comúnmente, por ejemplo, se ha visto publicaciones a nivel de digestivo y pólipos colónicos o cáncer de colon. Otra forma también de utilizar este tipo de técnicas es a nivel de la población general, a nivel de screening. Podemos aplicar esta tecnología para intentar identificar pacientes con riesgo alto de desarrollar, por ejemplo, en este caso concreto, un cáncer, a nivel también del área terapéutica.
¿Se siguen o no se siguen las guías clínicas que plantean los distintos hospitales o sociedades? ¿Podemos ver si un fármaco está teniendo más efectos secundarios que beneficio? Todo esto con este tipo de técnicas se puede evaluar de manera masiva. Y también a nivel del manejo ya hospitalario, a nivel particular de cada hospital, la información se puede extraer de manera casi automática para generar datos sobre qué está ocurriendo con los pacientes, el outcome, el consumo, los recursos, etcétera. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, esto es como abrir una gran caja en la que existen distintos tipos de técnicas que se van a ir desarrollando. Probablemente esta charla de aquí a 4 años haya cambiado muy sustancialmente y todas estas diferentes técnicas que utilizamos dentro de la inteligencia artificial se vayan desarrollando y además especificando en el área médica. Dentro de lo que es la inteligencia artificial, sobre todo vamos a hablar del Machine Learning y del Deep Learning, que son aquellas herramientas que nos van a permitir extraer la mayor información posible y que tenga una aplicación directa a nivel clínico. Y si nos ponemos, por ejemplo, a hacer el ejercicio de revisar, y está hecho hace 20 días en PubMed, qué es lo que encontramos cuando buscamos la palabra cáncer, el número de publicaciones, podemos ver en la pantalla cómo cáncer solo aparecen muchísimas publicaciones a partir del año 90 que se van incrementando de manera exponencial. Si añadimos a esto la palabra inteligencia artificial o machine learning, vemos aquí en verde cómo realmente el número de publicaciones es muy pequeñito, y si añadimos la palabra predicción o pronóstico sigue siendo igual de pequeño. Pero parece que aquí al final de la curva va a aumentar. Si hacemos un zoom en este pequeño área, lo que podemos ver es cómo a partir del año 2010 sí que empiezan a haber más reports en los que realmente encontramos la palabra cáncer combinada con inteligencia artificial o con machine learning y también con predicción y pronóstico, que realmente podemos ver además que es un poco superior incluso a la de inteligencia artificial o machine learning, porque realmente a nivel de cáncer uno de los mayores beneficios que se quiere obtener mediante estas tecnologías es poder predecir resultados en salud. Y si vamos ya a nivel de el clinicaltrials.gov, podemos ver que hay distintos estudios en los que ya se están utilizando este tipo de tecnologías. Si juntamos la palabra cáncer con machine learning, podemos ver que hay 97 ensayos clínicos en curso y con la palabra inteligencia artificial 143. Aquí os pongo unos pequeños ejemplos de ellos, la mayoría de los cuales están basados en el estudio de la imagen, la radiometría. Es un papel que se está desarrollando por delante de otras áreas en la utilización de tecnologías como la inteligencia artificial. Y en oncología, ¿qué aplicaciones podemos tener? Pues a nivel de imagen, que es la que os comento que está más desarrollada, hay múltiples estudios, por ejemplo, en los que se basa la utilización de análisis de fotografías clínicas, como este que podéis ver aquí, que es uno de los primeros estudios en los que se podía diagnosticar mediante unos modelos predictivos de algoritmos que se hicieron a nivel de redes neurales, como el sistema era capaz de ver una foto y poder identificar si la lesión que aparecía era benigna o maligna, incluso qué tipo de lesión podía ser. Este es uno de los primeros estudios que fueron aprobados y publicados en Nature. Existen también multitud de estudios a nivel de radiológico. Por ejemplo, hay varios estudios a nivel del análisis de nódulos de pulmón para determinar o predecir si pueden o no ser malignos, y también, por ejemplo, a nivel de mamografías. Y existen también ahora multitud de estudios que empiezan a verse en el tema de la anatomía patológica. Poder describir con una simple inmunohistoquímica por el patrón en el que están conformadas las células y las relaciones que tienen, por ejemplo, si un cáncer de pulmón va a expresar o no EGFR. Existen multitud de estudios que están ahora ongoing y también varias publicaciones. Otro de los mayores opciones que tenemos con estas tecnologías es intentar mejorar los outcomes clínicos y sobre todo basado en el predecir. Por ejemplo, ahora con el tema de la inmunoterapia, de manera general sabemos que el 30% de los pacientes van a responder a estas terapias y más allá de biomarcadores como el PDL1 y para algunos tumores en concreto hay pocos marcadores de respuesta. Sin embargo, estas nuevas tecnologías, incluyendo la información basada
basada, por supuesto, en biomarcadores como el PDL1, pero también muchos otros marcadores que no podemos evaluar de primeras, nos pueden dar outcomes y nos pueden predecir quiénes son los pacientes que van a responder mejor a estas terapias. Y en cuanto a esto, hay varios estudios actualmente en curso en distintos tumores. A nivel también de oncología translacional, podemos utilizar también la capacidad de análisis de Big Data para poder determinar, por ejemplo, qué patrones tienen mayor o menor importancia dentro de los estudios translacionales. Y también todas estas herramientas nos pueden ayudar para tomar decisiones clínicas. Se pueden hacer árboles de decisión, podemos entender qué peso pueden tener distintas variables a lo largo de la evolución de los pacientes. Por ejemplo, un paciente con cáncer de pulmón que fumaba antes del tratamiento, fuma durante el tratamiento y deja de fumar, qué pronóstico o qué impacto puede tener que continúe fumando o no, ¿no? Este tipo de análisis con un número de datos muchísimo mayor nos lo permite hacer este tipo de tecnologías. Y además de la evaluación de la imagen, una de las cosas que ahora está en auge y que puede ser quizás algo más complejo es la extracción de datos a través de la historia clínica electrónica. La historia clínica electrónica al final no deja de ser un lugar donde tenemos muchísima información acumulada. Dentro de la información hay parte de estas variables que pueden ser datos estructurados, como puede ser el nombre del paciente, de dónde viene, etcétera, pero luego hay muchísimo de dato que es de texto libre que el médico escribe acerca de la evolución del paciente, cómo sigue la consulta clínica, el evolutivo durante el ingreso, el informe de alta, un informe de urgencia. Toda esta información se puede extraer de manera automática mediante una tecnología que se llama procesamiento del lenguaje natural y lo que permite es la extracción de toda una información de manera masiva, no solo además las variables que hubiéramos determinado en una base de datos que hagamos manualmente y rutinariamente, sino todas las variables para los cuales puedan estar entrenados los modelos, y esto permite tener de manera homogénea una recogida de datos simultánea en distintos hospitales, distintos países, etcétera, que nos permite hacer análisis masivos de datos, que al fin y al cabo permite visualizar y generar hipótesis de cosas que a efecto visual práctico nuestro no podemos ver. ¿Y qué ocurre también con el Machine Learning? ¿Cómo funciona, por decirlo así? Nosotros, a nivel de cerebro, cuando vemos estas imágenes, podemos reconocer que esta imagen es un gato, que la siguiente imagen es un gato, y nos aparece, por ejemplo, esta tercera imagen. Cuando nosotros sabemos cómo es un gato, vemos esta tercera imagen y podemos decir que esto no es un gato. Y de esta manera se entrena igualmente a los sistemas y a los modelos para que los algoritmos sepan reconocer o no, cuando ven una nueva variable, una nueva imagen, si es o no para lo que se les ha entrenado. Con imagen esto es bastante más sencillo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando queremos predecir si un paciente va a responder o no? No es algo que nosotros a nivel humano podamos generar o decir, ¿no? Únicamente por cómo estás visualizando al paciente. Cuando tú ves un gato, claramente eso es un gato y esto lo puedes decir y así entrenas los modelos. Aquí es algo más complejo porque el paciente en sí es muy complejo, está formado por muchísima información que además puede variar a lo largo del tiempo y tú cuando ves a un paciente en la consulta no eres capaz de decir al 100% si va a responder o no a una droga. Podrás tener determinados biomarcadores predictivos de respuesta que te ayuden a tomar decisiones o determinadas situaciones basales. Pero con este tipo de herramientas lo que conseguimos es ver de alguna manera toda la información que puede acompañar al paciente en muchísimos pacientes y generar modelos predictivos para decir si bajo un entrenamiento supervisado va a responder o no, por ejemplo, a un fármaco o va a tener o no un evento. De esta manera, con este tipo de técnicas, lo que podemos hacer es análisis descriptivos muy profundos porque parten de muchos más datos de los que tendrías en bases de datos rutinarias que metemos a mano, por decirlo así, y también generar muchísimos modelos predictivos en base además al entrenamiento de no solo las variables que hubieras predefinido tú como médico, sino a todas las variables que puedan acompañar a los pacientes, generando una información probablemente mucho más acertada y precisa para el evento que queremos predecir.
Así que estamos preparados, en este caso, más que para la telemedicina, para introducir herramientas de inteligencia artificial en nuestro día a día, en la mejora de la gestión y del tratamiento de los pacientes con cáncer. Yo creo que sí, que esto ya es presente, que no es futuro. Lo habéis visto en los estudios clínicos que ya hay publicados en el Clinical Trial y en múltiples estudios que se han publicado también a nivel de PubMed. En oncología, ¿dónde está el foco? Sobre todo en mejorar el diagnóstico, y hacer un diagnóstico más precoz, mejorar el manejo del paciente y sobre todo también hay un foco muy importante en el desarrollo de terapias efectivas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un trabajo multidisciplinar, como en todo en la oncología, entre médicos y entre data scientists. Es muy importante tanto que los médicos empiecen a conocer estas técnicas, cómo se utilizan, qué puedes obtener, qué sesgos hay, cómo evaluamos, y también que los data scientists se acerquen a los médicos y entiendan la necesidad que podamos tener en la consulta, qué respuestas necesitamos dar. Y de esta manera yo creo que esto se integrará de manera muy temprana en lo que es la práctica clínica. Deciros también que hay ya multitud de sociedades nacionales e internacionales que ya están promoviendo la utilización de la inteligencia artificial en oncología, como puede ser, por ejemplo, ASCO o el NIH. Y sin más, paso a mi siguiente compañero. Muchísimas gracias. Luego ya entraremos en debate. Muchísimas gracias, Miren, por tu magnífica ponencia. Pasamos al siguiente ponente, que es Carlos Nueno, presidente de Teladoc Health International, que nos va a hablar sobre mejorando el acceso a la atención de calidad. Carlos, por favor, cuando quieras. No sé si me oís. Perfectamente. Perfecto. Pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a la Fundación ECO y a Sanofi por invitarme y por organizar esta charla. Y yo un poco lo que pues seguiré después de mi compañera, hablando sobre la telemedicina y la experiencia que tenemos con pacientes en todo el mundo y dando un poco digamos, un foco más sobre el tema de la oncología, ¿no? Primero os explicaré brevemente lo que es Teladoc. Teladoc es una compañía que ofrece servicios de telemedicina, ofrece servicios desde principios de los años 2000. Fue la primera compañía en Estados Unidos en cubrir pues, los 50 estados. Sabéis que esto de la telemedicina pues, hoy en día pues, está muy normalizado, pero hace pues, 10, 15 años pues, era un tema relativamente pionero, ¿no? Y donde incluso la regulación pues, ha ido siempre un poco por detrás, ¿no? Y yo creo que Teladoc ha sido uno de los pioneros en ese sentido. En Estados Unidos llegó a cubrir los 50 estados, incluso batallando en algún estado un poquito, para cubrir pues, todo lo que son los aspectos de telemedicina, ¿no? Hoy en día pues, realmente lo ofrecemos en todo el mundo, pues una empresa que ha crecido mucho y a nivel de volumen, pues el año pasado cerramos con 14 millones de consultas virtuales con pacientes en todo el mundo, pero que ya venía de una trayectoria de ir creciendo mucho a lo largo de los últimos años. Es verdad que la pandemia lo ha puesto de relieve y lo ha acelerado, pero ya veíamos un crecimiento muy importante en los últimos 3, 4, 5 años, ¿no? Poco dónde estamos hoy en día, ¿no? Y muchos de vosotros lo habréis escuchado ya. La pandemia efectivamente ha acelerado el uso de la telemedicina. Luego podemos debatir si ha sido siempre en positivo o no. Seguramente pues para muchos pacientes de cáncer a lo mejor no ha sido tan positivo, ¿no? Porque ha retrasado parte de los tratamientos, de muchas de las medidas que se estaban tomando, las campañas de prevención, etcétera, ¿no? Pero sí que vemos, pues, por un lado, el tema del uso, ¿no? Se ha normalizado el uso de la telemedicina o de las tecnologías de acceso remoto a pacientes. Hay datos ya que hablan seguramente más del 50% de los consumidores utilizando de alguna manera u otra acceso remoto al sistema sanitario hoy en día, ¿no? Y no solo poblaciones jóvenes, que esto es la otra gran cambio que estamos viendo, el acceso a la tecnología por móvil, por internet, etcétera, pues cada vez es a poblaciones pues, más mayores, ¿no? De hecho, más del 69% tiene 30 años o más, pero ya vemos un 30% con más de 60 años, ¿no? Y con una gran mayoría de gente de más de 60 años que lo quiere utilizar, ¿no? Luego, el otro punto que es interesante es la confianza, tanto para el profesional
como para el paciente. Estamos viendo donde hay incluso especialidades donde la gran mayoría de consumidores consideran que el acceso virtual es igual o incluso mejor que el presencial. Y un ejemplo sería el tema psicológico, ¿no? Donde a veces pues, la presencia cohíbe o incluso digamos, es algo que no es bienvenido para el tratamiento, con lo cual tiene incluso mejoras y hay estudios pues, que así lo demuestran, ¿no? Luego está el tema de los médicos, ¿no? Hace unos años, bueno, hablarle a un profesional sanitario de que la telemedicina podía prestar un buen servicio al paciente y al profesional, incluso en algunos casos incluso mejorarlo, pues era complicado, ¿no? Y realmente hoy en día es algo que más bien es una herramienta necesaria en el día a día de la práctica médica y es una herramienta de retención para el propio profesional. Y esto pues ha sido un cambio muy importante, ¿no? Y por último, el otro gran punto que estamos viendo en todo el mundo es que se empieza a reembolsar. O sea, todo lo que es el acto médico virtual se está reembolsando, tanto privadamente como públicamente. Por ejemplo, en Alemania, país que pues, no se ha caracterizado en los últimos años por ser el pionero en telemedicina, pues en los últimos 2 años han lanzado incluso lo que son las terapias digitales. Es decir, que ya se reembolsan por el Estado terapias que está demostrado científicamente que tienen un impacto positivo en pues, patologías como puede ser salud mental, diabetes, enfermedades crónicas, ¿no? Por lo tanto, es algo esto que estamos viendo en diferentes países de todo el mundo que impulsa la telemedicina, ¿no? Evidentemente, la telemedicina nos ha servido de muchas herramientas. Por ejemplo, esto es un caso reciente durante el COVID de cómo nos sirve como incluso centro epidemiológico de seguimiento de la enfermedad. Vemos a veces antes cosas a distancia que presencialmente, o al menos somos capaces de compilarla con información y ver cómo eso tiene un impacto en la población, ¿no? Nos hemos dado cuenta cómo avanzaba el virus a lo largo de territorios, pues gracias al uso de la telemedicina. Pero estamos lejos todavía, yo creo que estamos en una fase inicial del uso de la telemedicina. Y como decía antes, pues ha habido un aspecto muy importante que ha sido gracias a la telemedicina durante pues, una pandemia global hemos podido acceder al sistema sanitario, pero realmente no está integrada en el día a día, ¿no? Y lo que nos falta por hacer, pues precisamente es integrarla en el día a día del sistema sanitario, ya sea en la atención primaria, donde pues a nivel de desde urgencias, triajes, etcétera, se puede integrar, ya sea a nivel de paciente crónico, donde a través de dispositivos conectados podemos monitorizar al paciente sin necesidad de tenerlo que desplazar y podemos mejorar la gestión de su enfermedad, o ya sean pacientes críticos dentro del hospital, donde a través de la telemedicina podemos ser capaces de monitorizar pacientes desde otros hospitales donde tenemos la experiencia y tenemos los equipos médicos, independientemente de dónde esté ese hospital. Yo puedo ser un hospital central que realmente gestiono mis pacientes, por ejemplo, en UCIs, y puedo tener pues, el experto o los expertos en un hospital y estar monitorizando las salas de UCIs de otros hospitales rurales en la misma ciudad, en el mismo país o incluso en otros países, ¿no? Y aportar ese conocimiento al lugar donde está ese paciente. Por lo tanto, el hospital está cambiando, deja de ser un hospital físico y empieza a ofrecer servicios más allá de sus limitaciones físicas, ¿no? Realmente, pues bueno, también lo comentaba Jesús y en parte también Miren, en lo que es la mejora de la calidad asistencial, pues la tecnología puede jugar un papel muy relevante, ¿no? Desde lo que es la prevención, lo que es el screening, lo que es el diagnóstico precoz, el tratamiento o incluso más allá, ¿no? El vivir con la enfermedad, enfermedades que muchas veces pues, pasan a un estado más crónico, por suerte, ¿no? Y la multitud de casos de uso que hay, si de alguna manera miramos pues, en el eje vertical desde el hogar hasta el hospital y en el eje horizontal desde lo que es menor complejidad a mayor complejidad. Realmente hay infinidad de casos de uso, tanto en oncología como en cualquier otra patología, ¿no? Más cerca del hogar y menor complejidad sería todo lo que es atención primaria, consultas sobre dudas puntuales, consultas sobre medicación, todo lo que es las e-visitas,
todo lo que es acceso a especialistas vía remotamente, por ejemplo, teledermatología o la telepsicología, todo el apoyo psicoemocional que se puede dar a los pacientes, en pacientes oncológicos especialmente. Todo lo que es, el ambulatorio, toda la gestión del paciente ambulatorio, la monitorización de esos pacientes, el preoperatorio, que es algo que ya se hace a distancia y que genera pues, múltiples ventajas, tanto para el paciente como para el hospital. La hospitalización, pues como decía antes, el acceso a especialistas remotos desde el hospital. No hace falta que todos los hospitales tengan todas las especialidades. Podemos conectarnos con los hospitales que tienen esas otras especialidades. El apoyo en el transporte urgente, lo que son las rondas virtuales desde un lugar central que el paciente, y esto lo estamos haciendo, por ejemplo, a través del televisor del hospital, convirtiendo el televisor del hospital en una herramienta de telemedicina, donde desde un lugar central el médico puede estar haciendo la ronda de seguimiento del paciente. O el acceso de la familia del paciente a ese paciente vía pues, accesos remotos, ¿no? La interconsulta en casos complejos, donde podemos hacer pues, interconsulta hospitalaria entre diferentes hospitales y especialistas, la teleformación de especialistas, la cirugía robótica, el diagnóstico por imagen, luego el postoperatorio, evitando la posible reinfección y el seguimiento y monitorización de pacientes, el home care, apoyado por especialistas, donde el domicilio puede estar, digamos, enviando profesionales de, por ejemplo, enfermería, pero tienen acceso virtual a especialistas en diferentes áreas. Todo lo que es el hospital en casa, desde formación, gestión de paciente complejo, cuidados paliativos, enfermedades raras. Y, por último, todo lo que es la monitorización remota en domicilio, ¿no? Con todo lo que es triaje de síntomas, pues en oncología aplicar protocolos de triaje para saber si el paciente tiene que ir a urgencias o se puede quedar en domicilio, ¿no? Por lo tanto, infinidad de ejemplos. Aquí os traigo un ejemplo reciente que hemos instalado en Barcelona con el Hospital Sant Joan de Déu en telepediatría, ¿no? Y esto, pues, ¿cómo funciona? Básicamente un hospital como Sant Joan de Déu, con gran especialización en pediatría, conectado con un hospital más comarcal, que no tiene acceso a los especialistas 24/7, y en urgencias, en este caso, ser capaces de instalar pues, hardware y software que posibilita que el profesional sanitario en ese lugar un poco más remoto o que no tiene acceso al especialista pueda conectarse y tener acceso al expertise, al conocimiento de un pediatra especializado en esa patología, ¿no? De forma que evitas pues, el problema de tener que desplazar físicamente a profesionales a lugares remotos y generas una capacidad en un lugar que no la tenía, ¿no? Esto es algo que nos estamos encontrando pues, en zonas rurales o la España que llamamos vaciada y que la tecnología puede ayudar a resolver, ¿no? Y lo mismo pues, en otras especialidades, oncología, pues, en cuidados intensivos, en neonatología, por ejemplo, cómo somos capaces de ayudar en zonas donde no tienen un buen soporte pediátrico o de neonatología a mejorar pues, el éxito de lo que son los partos prematuros o, como decía, lo que es la formación de profesionales a distancia, ¿no? Y por no extenderme más, y acabando, pues otra área que vemos interesante y traía esta experiencia de Inglaterra, ¿no? Donde pues, hemos aplicado con el NHS una tecnología que lo que permite básicamente es, apoyándose en dermatoscopios y una conexión online que permite subir las imágenes para que un network de especialistas en cáncer de piel puedan diagnosticar en tiempo prácticamente inmediato o hacer un prediagnóstico de los casos para luego poderlos referenciar a la atención presencial dentro del NHS. Esto es una experiencia que se utiliza en el 20% del NHS a través de los GPs, es el propio médico de cabecera, médico de primaria, que está accediendo a este sistema, puede hacer la fotografía, puede enviarla al network de especialistas y ellos en cuestión de pocas horas responden y diagnostican, evitan que un tercio tenga que seguir el proceso habitual de espera durante 2 semanas hasta el diagnóstico
y son capaces de referenciar posteriormente al resto, al 70%, al lugar adecuado, al especialista adecuado, ¿no? Por tanto, pues bueno, son ejemplos de cómo la telemedicina en el campo del cáncer pues está ayudando a mejorar la atención al paciente y hacerlo más eficiente y mejorando también la calidad del día a día del profesional, ¿no? Con esto, simplemente pues acabar diciendo que yo creo que sí, que estamos preparados, pero todavía falta un poco y sobre todo falta ese aspecto de poder integrar la telemedicina en el día a día de la asistencia del profesional y del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu magnífica ponencia. Pasamos a la tercera ponencia a cargo de la doctora Margarita Magén del Hospital de San Creu de San Pablo sobre telemedicina presente y futuro en oncología. Margarita, por favor, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? Perfectamente. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias al doctor García Foncillas, a la Fundación ECO y a Sanofi por contar conmigo en estas charlas que cada vez son más habituales. Hablar de telemedicina es hablar del presente y también del futuro. Yo lo que voy a hacer en los siguientes minutos es contaros la situación actual real de la oncología en España. Sabéis que el año pasado, el 13 de marzo, nos mandaron a todos a casa. Eso significaba que los pacientes tenían que evitar venir a los hospitales y es cuando empezamos pues, de forma obligada a intentar practicar telemedicina con nuestros pacientes. En ese momento, la dotación de telemedicina era muy pobre en España. Solo había 3 comunidades que tenían paliativos, telepaliativos y 4 comunidades que tenían sistemas de teleoncología. El resto, pues tuvimos que aprender a movernos con lo que disponíamos. En este sentido, la teleoncología abarca muchos campos, abarca tanto lo que serían los procedimientos diagnósticos, los terapéuticos y también los cuidados de apoyo, como comentábamos, y el objetivo es sobre todo mejorar el acceso y la calidad del cuidado de nuestros pacientes con cáncer. Es una medida de apoyo que tenemos que utilizar para mejorar la atención de nuestros pacientes. Cuando hubo la primera ola, desde la sección de cuidados continuos de la SEOM, lo que hicimos fue una encuesta dirigida a todos los oncólogos para ver cómo había sido el uso de la telemedicina durante la pandemia y ver de dónde partíamos. Esta encuesta se realizó a más de 300 oncólogos y, como podéis ver aquí, antes de la primera ola, pues la mitad de los oncólogos nunca había utilizado telemedicina con sus pacientes. Y la otra mitad solo ocasionalmente. Había muy pocos especialistas que frecuentemente utilizaban este tipo de herramientas. ¿Qué pasó durante la primera ola? Pues que tuvimos que utilizar aquello que teníamos y generalmente todos los oncólogos utilizaron algún tipo de herramienta, pero fijaros que lo más habitual era que la telemedicina fuera la llamada telefónica, que esto, pues hablando con ciertas personas que se dedican al tema de la telemedicina, opinan que la llamada telefónica no es una herramienta de telemedicina. Luego, pues un porcentaje importante también correo electrónico, WhatsApp, pero fijaros que lo que serían videollamadas o aplicaciones propias no llegaba ni a un 20% de los facultativos que utilizaron estas herramientas. No obstante, pues la mayoría estuvieron bastante o muy satisfechos del uso de estas herramientas. ¿Para cuántas visitas aproximadamente? Pues en más del 25 o 50% de los pacientes es donde se utilizaron la gran mayoría de las visitas de telemedicina y se utilizaron sobre todo para lo que serían controles de seguimiento, controles de tratamiento, pero también visitas con familiares que pedían información y también en algún caso primeras visitas, que no era lo más adecuado, pero pues también hubo un porcentaje que llegaba aproximadamente a un 20 y pico %. Lo que también quedó demostrado es pues que debido a esta satisfacción los oncólogos pretendían poder utilizar estas herramientas después de la pandemia. O sea, hemos visto que la pandemia nos dio la oportunidad de movernos hacia la telemedicina y queremos seguir incorporándolo en nuestro día a día. Pero ya la mayoría, aparte de las llamadas telefónicas, pues que son cómodas, pues un porcentaje importante ya quería pues
aplicaciones propias, videollamadas, esto llegaba a casi un 50%. ¿Y para qué tipo de visitas? Pues básicamente visitas de seguimiento y de tratamiento, pero también pues visitas familiares o también para primeras visitas. O sea que el resumen es que los oncólogos opinan que tener una telemedicina organizada sería muy positivo, pero que esto no serviría para todas las visitas. También hicimos las mismas preguntas a los pacientes. Encuestamos casi a 1.000 pacientes tras la primera ola y lo que vimos es que 2/3 partes de los pacientes habían tenido alguna consulta oncológica telemática, que la mayoría habían considerado que era una experiencia positiva y que les gustaría mantenerlo en más de la mitad de los casos, pero que también, como comentábamos, pues en más de la mitad de los pacientes pues también querían utilizar otro tipo de herramientas, tipo videollamadas, aplicaciones que les pudiera pues facilitar el acceso a sus médicos más allá de la llamada telefónica. En cuanto a tipos de primeras visitas, de visitas que se realizarían, pues los pacientes básicamente eran revisiones, visitas de tratamiento orales, a algunos les daba apuro visitas que vinieran con pruebas por el hecho de no estar presente, pero lo que también vimos es que los pacientes tampoco tenían mucho miedo de que una visita no presencial pudiera ser detrimental para el seguimiento de su enfermedad. Hay unos puntos que tenemos que tener presentes en las visitas en oncología y es que siempre es importante alternarlo con visitas presenciales. Idealmente la primera visita siempre tendría que ser presencial y luego ir alternando en función de las necesidades. Hay pacientes que prefieren hacer visitas telefónicas y no tener que venir al hospital. Luego hay pacientes que no les gusta o hay médicos que no les gusta y esto no se puede hacer por obligación, tiene que ser un deseo mutuo tanto del paciente como del médico. También hay una cosa que necesitamos, que es formación, tanto de los facultativos como de los pacientes, pero algo fundamental es los requisitos que necesitamos. Lo que vemos es que estamos años luz de lo que nos ha presentado Miren o Carlos. Los hospitales están infradotados de herramientas de telemedicina y eso es algo que tenemos que apostar y que yo creo que es algo que tenemos que luchar como sociedad para conseguir más recursos en telemedicina. Tiene que estar hecho dentro de nuestra jornada laboral, con un programa de visitas, el paciente tiene que estar preavisado, debemos seguir una rutina a la hora de estas visitas, identificarnos nosotros, al paciente, hacer una entrevista estructurada, porque el hecho de hacer una entrevista teleasistida puede correr el riesgo de perder calidad y eso no se puede permitir. Cuando acabamos estas entrevistas tenemos que confirmar que el paciente ha comprendido nuestros mensajes y asegurarnos que va a recibir correctamente la programación de la siguiente visita. Y hay ciertas visitas que se deberían evitar, como os he comentado también, primeras visitas, cuando tenemos que dar malas noticias. Y es fundamental dejar por escrito en la historia el medio de teleasistencia y el resumen de esta visita. Telemedicina en oncología tiene muchos puntos fuertes, desde optimizar recursos, mejorar la gestión de la demanda, reducir estancias hospitalarias, reducir desplazamientos de pacientes, acompañantes, evitar la masificación en la sala de espera, que esto pues con una pandemia es algo que es muy positivo, mejorar el acceso. Hay pacientes que viven lejos que de esta manera pueden evitar desplazarse. Y también, pues, quieres que no, reduce los costes derivados de todas estas intervenciones. Pero también tiene unos inconvenientes que son importantes tener en cuenta y de cierta manera regular, ya que la información que vamos a intercambiar es una información sensible, que es confidencial y tenemos que tener un compromiso con esta confidencialidad y con la seguridad de la información. Tenemos que obtener información de los pacientes y evitar fuentes que sean poco fiables. Otro problema que tenemos es que si intentamos implantar la telemedicina con todos los pacientes podemos tener un problema de equidad en el acceso a las tecnologías, que necesitamos esta adaptación. Hay una curva de aprendizaje tanto de los médicos como de los pacientes. Tenemos también que ser sensibles a aquellos pacientes que se sienten desatendidos si no acuden a la consulta y en este sentido pues trabajar para que el paciente se sienta lo mejor atendido posible y tener presente pues que el tener una comunicación por telemedicina
pues hay unas barreras de comunicación importantes, ya que la única comunicación no verbal efectiva es la mirada, y eso pues también le da mucha sensación de frialdad a nuestras conversaciones con los pacientes. Entonces, nos tenemos que mover hacia una dirección en que la visita telemática sea un complemento, ¿no? Una sustitución, y creemos que tendría que venir para quedarse, que no sea solo ahora en situación de la pandemia. Nosotros en el hospital, por ejemplo, sí que tenemos unos huecos destinados a visitas telemáticas, pero lo que estamos viendo es que cada vez son menos los pacientes a los cuales hacemos visitas telemáticas, porque siempre es mucho más cómodo para el paciente y para nosotros que venga, para poder hacer mejor nuestro trabajo también, por falta de recursos actualmente. Y hay un tema importante que es el tema del control de la calidad. Tenemos que asegurarnos que estas visitas sean igual de productivas, de efectivas y de eficientes que serían las visitas presenciales. Así que, como mensajes finales, la visita telemática tiene que ser un complemento. Como digo, ha venido para quedarse, y eso es importante tenerlo presente para ayudarnos a desarrollar mejor este tipo de herramientas. Precisamos formación tanto de los médicos como de los pacientes y familiares, y es fundamental una regulación de estas visitas, qué tipos de visitas, estructuradas dentro de nuestro horario, qué duración, dónde nos tenemos que ubicar para hacer estas visitas, hacer un control de calidad de cuántas visitas tenemos que hacer, las cancelaciones, el grado de satisfacción, y puntos muy importantes a mejorar son las herramientas que utilizamos, porque actualmente, como os he explicado, estamos en una situación precaria en la mayoría de hospitales, utilizando el teléfono como herramienta telemática, y en este sentido tener mejores herramientas con mayor capacidad de almacenamiento también nos ayudarían mucho a hacer este trabajo mejor por vía telemática. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Margarita, muchísimas gracias por tu magnífica ponencia. De alguna forma habéis cubierto puntos que se entrelazan y que nos llevan un poco a la situación, como decía al principio, de que la telemedicina es una realidad que ha venido quizás con más fuerza a raíz de la pandemia, pero que de alguna forma ha venido para quedarse, y que hay valores claros que aporta la telemedicina que hemos descubierto a consecuencia de esta situación de crisis, pero que tenemos que poner en valor. Y también es verdad que junto a ello hay, como sabéis, una situación donde a veces las barreras pueden ser por varios actores distintos. Pueden ser, por una parte, por el sistema, porque de alguna forma el sistema es cierto que le falta engranaje para poder aceptar y para hacer realidad con la suficiente nivel de eficiencia la telemedicina, punto uno. Punto dos, por nuestros propios compañeros, que como sabéis, a veces les cuesta o nos cuesta un planteamiento de intentar incorporar en la rutina del día a día a la telemedicina, hacer un hueco en la agenda de lo que de alguna forma es lo que tenemos todos los días para hacer telemedicina. Y también es cierto que en parte también a veces en los pacientes. Teniendo en cuenta estos tres actores distintos que marcan barreras distintas, sí me gustaría saber vuestra opinión de cómo podemos plantear estrategias que nos permitan ir rompiendo barreras, ir convenciendo a que el sistema, a que nuestros compañeros y los pacientes vean como que hay unos beneficios claros. ¿Cómo lo veis? Empezamos, si quieres, por ti. Miren, que has sido la primera a intervenir. Yo aquí uno de los puntos que veo clave, y me centro mismo para luego dejar a mis compañeros, es la formación. Yo creo que nos hace falta formar a la comunidad científica, a la clínica y a los pacientes también de la posibilidad que nos puede dar este tipo de herramientas en todos los ámbitos, desde la telemedicina y el uso en el día a día del hospital, como en la utilización de los datos y de la información para poder obtener resultados distintos. Como todo esto es innovación, en cierto modo falta una formación asociada para convencer a la comunidad de la calle, a la comunidad científica, de que esto es una realidad que ha venido para contribuir y para utilizarla como una herramienta más en las distintas posibilidades que tengo. Con lo cual yo me quedaría, si tengo que elegir una cosa, con formación. Perfecto. Carlos, ¿tú crees que el sistema, la estructura asistencial que tenemos en este país, con todas sus particularidades,
está en situación de cambiar el modelo, de incorporar en la práctica del día a día la telemedicina, de plantearse que hay pacientes que pueden no necesitar venir al hospital y que con una asistencia telemática, que a veces también voy a añadir otro factor, no tiene por qué ser el médico, sino a veces la enfermera encargada de casos, la persona que sea el punto de contacto. ¿Cómo ves tú la afectación del sistema o cómo ves tú que las posibles barreras del sistema podemos vencerlas? No, y totalmente de acuerdo con lo que decía Miren, y formación es clave. Y luego, añadido a esto, o sea, yo hay un aspecto que es clarísimo, en el sentido de que la telemedicina está para quedarse, y la tecnología en general. Y el sistema sanitario ya ha adoptado muchísima tecnología, ¿no? Hoy en día realmente los avances son tremendos, ¿no? Y la telemedicina pues es una parte más, ¿no? Pero cuando analizas un poco la longevidad, que a pesar del COVID, que nos va seguramente a quitar algún año de esperanza de vida, pero la longevidad pues en los últimos 10, 20, 30 años ha sido pues increíble cómo ha aumentado y seguirá aumentando. Eso nos va a llevar a tener más enfermedad crónica y seguramente a cronificar algunas de las enfermedades que hoy en día pues, son más letales, porque el avance de la medicina pues así lo permite. Y por otro lado, tienes una escasez de profesionales, ¿no? En general. Y no solo en España, en todo el mundo, ¿no? Con lo cual, cuando pones estas variables y las combinas, se hace bastante complicado poder gestionar la enfermedad en el futuro con los medios que tenemos. Por lo tanto, es inevitable que la tecnología nos va a ayudar a ser mucho más eficientes, a dar mejor servicio, y esto va a pasar, lo queramos o no lo queramos, ¿no? ¿Qué falta? Pues falta, por ejemplo, financiación. Antes Margarita lo comentaba, ¿no? Oye, falta financiación para poder hacer las cosas mejor, con mejores medios, mejores recursos, mejor tecnología. La tecnología existe. Hoy en día la tecnología está. Y es increíble el nivel de conectividad que tenemos en todo el mundo, ¿no? Con móviles, pues prácticamente llegando al 100% de la población cubierta con móviles, y un porcentaje muy alto con smartphones. Es decir, que la tecnología está, falta financiación en el sistema sanitario y falta regulación, que también lo decía Margarita, regulación para que las cosas que hagamos estén soportadas también a nivel regulatorio, a nivel de legal, ¿no? Que también yo creo está llegando, y como decía, hay experiencias de gobiernos que han sido muy punteros en esto, ¿no? Y luego quizás el último aspecto, que son los fondos europeos. Bueno, esto es una oportunidad para cubrir a lo mejor parte de esto, ¿no? Entonces España puede ser, y evidentemente la sanidad y la tecnología y la transformación digital es uno de los aspectos que los fondos europeos pueden ayudar, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos una oportunidad y hay que aprovecharla, ¿no? Margarita, permite que te pregunte, el otro punto importante, el otro actor importante es el paciente. ¿Tú crees que el paciente está preparado, formado, acepta, rechaza, se conforma con lo que de alguna forma le dice el médico? Si le dice que una consulta telemática lo acepta, pero no se ha convencido. ¿Cuál es tu visión desde el punto de vista de la realidad del paciente? Bueno, mi opinión es que si tú informas bien al paciente y le explicas que esto es una visita que es complementaria y que si en algún momento, pues derivado de esa visita, el paciente tiene que ir al hospital, vendrá sin problemas, yo creo que ellos no solo lo aceptan, sino que lo prefieren, porque hay veces que solo tienen que venir pues para revisar un hemograma, el paciente está perfecto y se ahorra pues estar tropecientas horas en sala de espera, puede estar en su casa y le da mucha más libertad. Entonces, aquí yo creo que lo más importante es explicarles bien al paciente el objetivo de estas visitas, que son visitas complementarias y que se pueden transformar en presenciales cuando sea necesario. Sí que hay gente mayor que quizás pues con el teléfono no se aclara, y digo teléfono porque es lo que tenemos ahora, porque yo creo que en un futuro muy próximo estas visitas van a ser telemáticas. Nosotros en el hospital nos han puesto el Teams para poder en un futuro hacer visitas virtuales telemáticas con videollamada con los pacientes, y que todavía pues eso será mucho mejor, porque para los pacientes pues les da como una sensación de estar más cerca, ¿no? Pero sí que es importante pues que los pacientes sobre todo yo creo que lo acepten y que entiendan que en cualquier momento, cualquier cosa que necesiten, ellos pueden seguir viniendo al hospital. No es que les hemos cerrado la puerta, que esto es un problema que durante la pandemia muchos pacientes podían sentir. Os voy a hacer una pregunta a los tres y es,
a veces se puede plantear esto como una dicotomía de o actividad presencial o actividad telemática, como de alguna forma una disyunción entre los dos. Cuando de alguna forma yo creo que los que estamos convencidos de la telemedicina vemos que hay unos valores que tiene la telemedicina que yo creo que a veces no son muy visibles. Pero si tuvierais que, de alguna manera, poner en relieve los valores que tiene la telemedicina, y fijaos lo que os voy a decir, por delante de lo presencial, o qué es lo que aporta de más la telemedicina respecto a la presencialidad, de cara a vender un modelo que fuera cada vez pivotando, no voy a decir más, pero bastante más de lo que hay ahora mismo en la telemedicina. ¿Qué valores diferenciales pondríais encima de la mesa de la telemedicina respecto a la medicina clásica presencial? Empezamos, si quieres, por ti, Miren. Yo aquí pondría dos, con una telemedicina bien hecha, con recursos, con una organización y la gente informada y educada para ello. Yo creo que uno muy claro es optimización de recursos, ¿no? Yo creo que permite una descarga hospitalaria importante, visitas al hospital, etcétera, etcétera. Y realmente, como han dicho mis compañeros, redirigir al paciente que lo necesita, ¿no? A una visita presencial, pero optimización de recursos sería otro. Y por otra parte, como comentaba la doctora Mayen, desde luego calidad de vida del paciente para que el paciente que lo entiende. Está claro que todas las visitas no pueden ser telemáticas, más en una especialidad como oncología en la que el trato con el paciente directo no es algo fundamental en cuanto a la exploración física o la gestión de la información que se va a dar, pero reducir el número de visitas, de esperas en salas hospitalarias, y sabemos que como oncólogos tenemos muchas veces mucha espera, esto puede impactar directamente en la calidad de vida del paciente y los familiares. Carlos, ¿cuál es tu visión? Pues un poco en la misma línea y como también decíamos antes, la telemedicina no ha de ser un sustituto en absoluto, no se ha de plantear como un sustituto, sino como una herramienta más para que el profesional pueda hacer mejor su trabajo, ¿no? Y si nos imaginamos que en el futuro, pues como profesional, tú puedes decidir cuándo a un paciente lo ves presencialmente, porque entra dentro de ese protocolo que requiere verlo presencialmente, y cuándo no lo puedes pues, ver remotamente, creo que eso es lo ideal, ¿no? Donde tú te manejes tu agenda de pacientes y el paciente es el paciente y digamos, lo vas a gestionar de la manera que corresponda según ese protocolo médico, ¿no? Pero eso sí, eso requiere que los sistemas estén habilitados para poderlo hacer y hacerlo con calidad, con seguridad. Yo a veces, pues aquí trabajamos con miles de médicos y tenemos nuestro director de desarrollo de tecnología, que digamos, es la persona que nos permitió entrar en todo el mundo de los dispositivos para hospitales que permiten pues, tener cámaras con digamos, toda la tecnología suficiente para poder dar un servicio de telemedicina de calidad, ¿no? Y esto integrado en el sistema hospitalario, etcétera. Pues esta persona, que fue además el fundador de la tecnología del robot Da Vinci, es un gurú, en Estados Unidos lo llaman el padre de la telemedicina. Cuando le preguntan sobre esta pregunta en concreto, él responde diciendo: hoy en día yo me asombro de que vía telemedicina como profesional puedo hacer mejor mi trabajo que sin la telemedicina. Para mí es una herramienta que me mejora la asistencia médica, porque puedo tener acceso a información que de otra manera no tengo una precisión que no tengo unas imágenes que de otra manera no tengo y los tengo al momento y con la máxima calidad, ¿no? Entonces, bueno, eso refleja lo que decía antes, la tecnología hoy en día es magnífica, lo que falta es integrarla bien en el día a día, con seguridad y con la capacidad para que el profesional pueda utilizarla, ¿no? Margarita, ¿algún punto que tú veas de beneficio, por ejemplo, de la telemedicina? Yo personalmente creo que el mayor beneficiado con la telemedicina es el paciente, porque en el fondo nosotros seguimos haciendo el mismo trabajo. Él es el que tiene que desplazarse menos, tiene un mayor acceso a sus especialistas. Yo creo que lo que hace es dar una mayor calidad a la asistencia que ellos ya tienen habitualmente en un hospital. A nosotros nos puede generar mucho más trabajo porque
Hay algunas aplicaciones que se están desarrollando que permiten que el paciente, envíe mensajes a sus médicos. Claro, esos mensajes alguien los tiene que leer. Aquí en España nosotros no tenemos un asistant que nos esté ayudando, seremos nosotros los que estaremos así. O sea que nosotros nos va a generar más trabajo, pero realmente esto es para una mayor calidad de asistencia de los pacientes. Os voy a preguntar sobre algo que habéis incluido en vuestras presentaciones, que son las oportunidades de las nuevas tecnologías, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, desde el punto de vista de un diagnóstico ayudado por ordenador, ayudado por sistemas expertos, desde una apreciación que de alguna forma nos añade, como también comentabais ahora mismo, todo un bagaje de elementos que aportan valor, pero dentro de esa estructura, dentro de esas nuevas tecnologías, dentro de estos nuevos avances que nos permiten un diagnóstico más preciso, una cantidad de datos más grande, con lo cual de alguna forma el diagnóstico diferencial y la manera de predecir respuesta o pronosticar una enfermedad se enriquece, de lo que ahora, digamos, está encima de la mesa desde el punto de vista de práctica clínica. ¿Cuál de estas nuevas tecnologías, cuál de estas nuevas herramientas veis que podemos plantear que en ya sea una realidad a incorporar en la práctica clínica asistencial? ¿Cómo veis para que de alguna forma a la telemedicina le añadamos todo este elemento diferencial de valor añadido que son las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas de ayuda al diagnóstico y al tratamiento? ¿Quién quiere empezar? Bueno, Yo misma sí que... No, perdona. Adelante, mire. Bueno, yo creo que en este sentido es más fácil, y la pandemia lo ha potenciado, como han dicho antes mis compañeros, introducir directamente lo que es la telemedicina asistencial. Esto es una necesidad que se ha visto obligada a desarrollar por la imposibilidad de acudir a los hospitales, con lo cual esto yo creo que ya está de alguna manera, como dice Margarita, sobre la mesa. Ahora habrá que mejorar, habrá que utilizar más recursos y optimizarlos. O sea que esto está. En cuanto a la inteligencia artificial, yo creo que está en proceso, pero como todo esto requiere también una validación metodológica y científica y no hay un gold estándar, por decirlo así, con lo que se puede comparar, el desarrollo de esta metodología y de los procesos puede costar un poco más, ¿no? En hacer entender a la sociedad médica que estas herramientas son válidas, que los datos que se obtienen son correctos y que se pueden utilizar, y va a requerir validaciones externas de las multitudes de estudios que se vayan a hacer, y esto probablemente va a costar algo más de tiempo que la telemedicina, que ya se está, ya aunque sea telefónica, pero utilizando de manera rutinaria. Carlos. Yo, cosas que estén en ese sentido ya disponibles hoy en día, utilizándose, por ejemplo, en el triaje. El triaje, hay herramientas y algoritmos que ya te permiten pues, evaluar los síntomas de un paciente y poder llegar a un diagnóstico orientativo y poder hacer un triaje a distancia, totalmente digital, con evidencia clínica demostrada de que puedes hacerlo igual de bien que se puede hacer pues, telefónicamente con una persona, ¿no? Como un primer filtro. Esto se está utilizando pues, ya en sistemas sanitarios públicos y privados en todo el mundo. Y nosotros en España pues, hemos utilizado una herramienta también de triaje con algoritmos, ¿no? Otro, por ejemplo, sería todo lo que es la gestión del paciente crónico, como decía, con terapias digitales, ¿no? Ya existe una evidencia científica, además, como decía, gobiernos que los están reembolsando ya, terapias digitales que tienen la evidencia clínica de demostrar que el paciente que utiliza pues, esa terapia, que al final es en base a una aplicación que sigue unos protocolos y unos algoritmos, tiene unos efectos positivos demostrados y, digamos, demostrados en estudios científicos, ¿no? Esto, por ejemplo, en enfermedades crónicas como diabetes, en obesidad, en salud mental.
pues hay bastante evidencia ya y ya existe mucha... Y por último, algo que Miren también decía, que es todo el diagnóstico por imagen, ¿no? Ya existen bastantes estudios y experiencias de pues cómo el diagnóstico de la imagen en diferentes patologías está mejorando el diagnóstico y el triaje y la prevención de la enfermedad, ¿no? O sea, son 3 áreas que creo que están disponibles. Margarita, ¿qué es lo que tú Bueno, ves? yo creo que, como comentaba Miren, que la telemedicina asistencial es la que está más desarrollada actualmente. Todas esas herramientas de monitorización, me refiero sobre todo a pacientes oncológicos de toxicidades o de síntomas, yo creo que son las primeras que se van a ir aplicando por facilidad. Pero estoy de acuerdo con Carlos que todas las que están dirigidas al diagnóstico radiológico son herramientas muy útiles. Yo me dedico, por ejemplo, al cáncer de pulmón y sé que hay herramientas para valorar el riesgo de los nódulos pulmonares que son bastante eficaces también. Yo creo que estas también son algunas de las que podrían ir desarrollándose, pero que creo que las primeras van a ser todas las que se dediquen a la monitorización de pacientes oncológicos. Son justo las 6 en punto. Si os voy a pedir, si sois tan amables, que para terminar a modo de tweet, es decir, en el más puro estilo del Twitter, penséis y aportéis un tweet cada uno de vosotros, que sea como el colofón de lo que pensáis que es donde estamos ahora mismo y hacia dónde vamos en la telemedicina. Por empezar contigo, Margarita, que siempre te dejo al final, perdóname. Adelante. Bueno, hoy, no sé, tengo que inspirarme, no sé, yo creo que sería un tuit relacionado con la not ready for prime time, con los recursos actuales. Perfecto. Carlos. Pues yo creo que sería en línea de que la telemedicina está para quedarse, pero que hay que integrarla bien. Perfecto. Miren, por favor. Yo diría, la tecnología es nuestra gran aliada, integrémosla. Magnífico. Bueno, únicamente daros las gracias porque sois un equipo de ponentes espectacular con quien se puede ir al fin del mundo y con quien yo estaría desde luego con mucho gusto hablando horas y horas. He aprendido muchísimo de vosotros, pero el tiempo es el que es. Agradecerle a la Fundación ECO la oportunidad que nos ha dado de poder hablar, dialogar y poner en valor algo que es, como decís muy bien, realidad, presente y futuro. Para agradecer completamente la colaboración y el apoyo de Sanofi, sin cuyo soporte hubiera sido imposible esta EcoTalk, este webinar, y de alguna forma también agradecer a todo nuestro público, a nuestra audiencia, que haya seguido de alguna forma este punto de contacto, de conexión, de puesta en común de lo que hoy es una realidad de la medicina. Muchísimas gracias a todos y que tengáis una muy buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta pronto.